¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo del Muro, ¿cómo te va? Hola Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí ya el fin de semana, nos partieron la semana con las festividades patrias y a veces pues, hasta pierden el sentido de las fechas y los días de la semana, pero bueno, es viernes, en algunos casos hay gente trabajando, en algunos casos el gobierno del estado dio permiso de todo el fin de semana para sus trabajadores de la burocracia estatal y no están laborando ahorita, pero recordemos que el único día feriado era el 16, era ayer, hoy hasta los bancos ya abrieron, gran parte de la actividad pues laboral se restableció el día de hoy, pero ya es fin de semana, es viernes, tenemos pues lo más nuevo de lo que podríamos platicar el día de hoy, Ricardo, pues es la ceremonia del grito de independencia a nivel nacional en los estados y luego en los municipios, ya caeremos luego en Altamirano en lo que pasó, y el desfile del 16 de septiembre que ha significado muchísimo para los mexicanos, en la historia de los mexicanos, en las tradiciones cívicas que tenemos cada año. Hoy se vieron pues en algunos casos truncados, porque en algunos casos no hubo desfile del 16 de septiembre. Los gritos de independencia, pues en algunos, creo que en la mayoría de los casos no hubo gente en las plazas cívicas de los estados, del Zócalo de la Ciudad de México y de los municipios, aunque en algunos otros sí lo permitieron, según las autoridades correspondientes, pues con los debidos cuidados, ¿verdad? Entonces, pues si te parece, empezamos con eso, mi estimado Ricardo. Pues sí, efectivamente, creo que de la ceremonia del grito, pero más que nada en el desfile, pues lo que más llamó la atención fue la presencia del presidente cubano, Díaz-Canel. Y al respecto, Juan Carlos Canimayor escribe su columna en ese sentido. Lo que sí, si quieres tú comenta pues, lo de Juan Carlos, pero lo que sí sé es de que, y es evidente, que la presencia de Díaz-Canel ha generado eh, gran controversia, posiciones encontradas. Incluso me llamó mucho la atención que uno de los canales de televisión que ayer transmitieron el desfile, olímpicamente se brincó, censuró y olímpicamente se brincó el discurso de Díaz-Canel y prácticamente ni lo mencionó. Creo que en el fondo esa situación que hizo el canal de ADN 40, pues es una violación, es censura finalmente, y pues hay que respetar la posición. O sea, a muchos nos interesaba conocer el planteamiento que iba a hacer Díaz-Canel y se me hizo a mí de muy mal gusto que ADN 40 lo quitara para estar escuchando a la conductora. Y después también ese canal agarró posiciones demasiado parciales. Sin embargo, creo que quien dio una mejor transmisión del desfile y de la ceremonia del grito fue Televisa. Televisa incluso pudo filmar las zonas cercanas a la noche del grito, a pesar de que fue cercado para evitar que la gente se aglutinara en la Plaza del Zócalo. Y entonces tuvo una cuestión bastante interesante, ¿no? Tengo entendido que lo que plantea Calimayor, Juan Carlos, nuestro amigo, es de que pues es imperdonable y creo que es la tónica de la crítica, que no había por qué invitar a un personaje como Díaz-Canel, a quien califican de dictador y que está atentando contra la libertad de expresión y los derechos humanos en Cuba. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Se contrapone en primer lugar con una fecha tan importante para la libertad de los mexicanos, para la independencia de una nación, para su autonomía, y la figura de este señor pues se contrapone con eso en primer lugar, y en segundo lugar pues
como está polarizada la sociedad ahora. Siempre ha habido posturas a favor y posturas en contra respecto de la relación de México con Cuba, ¿verdad? Pero ha habido gobernantes que han sido muy discretos, muy tranquilos en ese sentido. Han tenido una sutil relación, buena relación, no se han querido meter en líos, y eso pues creo que ha dado mucho de qué hablar precisamente por esa presencia de este señor, ¿verdad? Luego lo trataron los representantes de la 4T o Presidencia de la República, han estado tratando de defender esa postura. Hoy vi al subsecretario de Relaciones Exteriores decir que algunos vinieron antes de la reunión del sábado, que es una reunión de varios dignatarios, de varios jefes de Estado de América Latina y el Caribe que fueron invitados, pero la verdad ahí la conductora de Televisa también aclaró que en política no hay casualidades y que no fue casualidad de que lo hubieran invitado a él a la ceremonia cívica de México. Bueno, pues ahí está la polémica, y en ese sentido Juan Carlos Calimayor en A Estribor el día de hoy titula su columna Por la Libertad y hace un recuento de lo que ha pasado en el mundo desde la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, lo que representó para Alemania, lo que representó para el mundo, y concluye con este asunto del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pues eso va a seguir resonando en los próximos días. Mañana es la reunión de estos jefes de Estado, ¿verdad? Y uno de los puntos claves es la propuesta que tiene de México de pues transformar o desaparecer a la Organización de Estados Americanos, que yo creo que lo de desaparecer ya no lo van a insistir tanto, pero sí de transformar. Tengo entendido que solamente 5 naciones de un total de más de 30 están en esa postura, el resto no lo está, y desde luego también hay que tomar en cuenta a Estados Unidos y Canadá, que no están precisamente opinando en ese sentido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que en el fondo hay que analizar la presencia de Díaz-Canel en el desfile desde 2 puntos de vista. Uno, porque, bueno, dado su origen cubano y más su formación en la época castrista, yo creo que es uno de los pocos mandatarios en donde tranquilamente puede estar sentado viendo un desfile de varias horas. Yo creo que es algo que toda su vida ha estado acostumbrado a ver allá en Cuba. Y por el otro lado, creo que más allá de las críticas, hay que entender el contexto en que se da el planteamiento de López Obrador. Que creo que por supuesto que es una acción política, y ve el momento adecuado para señalar o para plantearse para definir su postura de defensor de que a Cuba finalmente se le levante el bloqueo, sin intervenir más en los aspectos internos de ese país, y defendiendo el planteamiento de la doctrina Estrada de autodeterminación de los pueblos, no intervención. En este sentido, creo que va a ser muy interesante lo que se discuta ahora en la reunión de presidentes latinoamericanos y del Caribe que se instaura en México, sobre todo en cuanto ya no tanto la desaparición o funcionamiento de la OEA. Creo que ya está más claro desde hace mucho tiempo que la OEA es un mecanismo obsoleto, que jamás logró tener la fuerza suficiente para contrarrestar los designios de Estados Unidos. Aquí creo yo que lo interesante va a ser cuál va a ser la postura de Estados Unidos. Y no hay que olvidar que, por un lado, el presidente Obama ya había dado los primeros pasos para restablecer o al menos quitar el bloqueo con Cuba, y por supuesto esto iba a ir acompañado de demandas de apertura democrática y de libertad de expresión y de respeto a los derechos humanos en Cuba. Sin embargo, llega Trump. Incluso a mí me tocó ir cuando el día que falleció Fidel Castro, yo estaba allá en Cuba vacacionando, y bueno,
se veía que estaba ya funcionando, ya estaba ahí el edificio de la embajada estadounidense, todo indicaba de que los días para que Cuba se incorporara totalmente al resto de los países eran ya unos cuantos. Sin embargo, a la llegada de Donald Trump, todo este proyecto que había impulsado Obama se echa para atrás. Trump mantiene una postura característica de la Guerra Fría de los 60s, de cerrazón total. Y bueno, tal vez Biden ahora logre, vaya a cambiar esta postura hacia Cuba, considerando además de que buena parte de la inconformidad que hay en Cuba, pues se debe a la carestía que provoca el bloqueo. Y no hay que olvidar que el mejor antídoto, y eso lo aplicaron los estadounidenses en Europa durante el Plan Marshall, el mejor antídoto contra el comunismo es el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Creo que ahí está el foco de la atención. Por lo demás, de que si hizo bien, que si hizo mal, de que es un dictador y demás, pues la postura, la antítesis de la postura hecha por López Obrador en esta ocasión, de recibir al presidente cubano, pues la tenemos en la famosa época de Vicente Fox, cuando sí, pasó a la historia con su frase de que comes y te vas, que le dijo a Fidel Castro. Cierto. Efectivamente, va a estar muy interesante esa fecha. El día de mañana estaremos atentos. Bueno, pues y abordando el mismo tema, el día de hoy escribo acá entre nos con el título de Forma la 4T, la arenga del grito de independencia. Bueno, algunos de sus representantes cambiaron la leyenda a la que estamos acostumbrados, o más bien las frases, los nombres, la arenga a la que habíamos estado acostumbrados, que no sé si recuerdas, Ricardo, gente que nos ve y nos oye, pues durante muchísimo tiempo fue como, hasta lo escribían ahí, me acuerdo, los gobernadores y los presidentes en el pedestal para que no se les olvidara el nombre que iban a mencionar, Miguel Hidalgo y Costilla, Allende y todos los demás, y no se salían casi nunca de ese protocolo, que no está obligado por la ley, ¿verdad? Pero no se salían de ese protocolo, pero después creo que Vicente Fox cambió tantito, alguna cosa por ahí, no la recuerdo muy bien, pero ahora lo que ha llamado la atención es que algunos representantes de la 4T, en el caso de Clara Brugada, Clara Brugada, que es la alcaldesa de Iztapalapa, allá en el centro del país, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, que apenas tomó protesta hace unas horas del cargo, y la señora Isabel Arvide, que es cónsul de México allá en Estambul, ¿verdad? Quienes, bueno, Isabel Arvide solamente le agregó viva López Obrador, Laida Sansores dijo viva López Obrador y viva la cuarta transformación, Clara Brugada dijo viva López Obrador, viva Claudia Sheinbaum, y viva la cuarta transformación, y se echó ahí una larga lista de vivas, la señora Clara Brugada, y no mencionó nunca a Miguel Hidalgo, se fue ahí con algunas otras cosas, y eso es lo que ha llamado la atención, ha generado muchas críticas, porque estos señores representantes de la 4T pues están incluyendo leyendas alusivas al gobierno actual, nombres del gobierno actual, como queriéndolos comparar con aquellos héroes históricos de nuestra independencia. De eso hablo hoy acá entre nos, y yo creo que pues ahí se va a quedar la polémica, ¿no, Ricardo? Pero no están obligados a decir ciertas cosas. No sé si después lo vayan a tratar de reglamentar, pero sí genera polémica. Sí, lo ideal yo creo que sería que se reglamentara porque es una fecha histórica para nuestro país, para los mexicanos es algo que siempre celebramos en el lugar en donde estemos. Si estamos aquí en nuestro país, lo celebramos siempre viendo el grito, con una fiesta, haciendo una celebración. Y es importante lo que el gobernante en turno diga, considerando las características de nuestro país, que somos un país plural,
en donde hay libertad de expresión y no, y no estamos obligados, y qué bueno, al fin somos una democracia, a pensar todos de la misma manera. Aquí lo que finalmente observamos, y esperemos que no se repita, es una clara muestra del servilismo, la lambisconería, que desgraciadamente siempre han tenido muchos políticos, o es una de las características de muchos políticos, están acostumbrados a mostrarse prácticamente abyectos cuando se trata de alabar al poderoso. Incluso me acuerdo perfectamente, me viene ahorita a la mente un sobrenombre de un presidente municipal ya fallecido, en paz descanse, que le decían el presidente municipal de Tuxtla, que le decían el chimbo, haciendo referencia a lo empalagoso, ¿no? Y aquí lo que estamos observando es eso, ¿no? O sea, son políticos empalagosos, y ese servilismo molesta, y lo vemos todos los días en la vida práctica en la vida cotidiana política, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local. Son políticos que desgraciadamente su único valor en un momento determinado es agachar la cabeza y lanzar alabanzas hacia el poderoso, y en la mayoría de los casos, afortunadamente, pues no pasan del fugaz momento de gloria que en determinado momento tienen. Yo creo que eso es, no hay mayor comentario al respecto, ¿no? Ni vale la pena decir, yo no creo que ni Claudia Sheinbaum ni López Obrador vayan a decir, oye, qué bueno que Isabel Arvide allá me chopó. Al contrario, lo que están diciendo, mira, esta pobre tonta, qué servilismo está haciendo, ¿no? Claro, 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 completamente de acuerdo contigo. Y si quieres, aterrizamos aquí en el estado de Chiapas. El grito de Altamirano se titula hoy el editorial de Ultimátum por todo lo que pasó allá esta misma noche del 15, Ricardo. Sí, algo interesantísimo, me llamó a mí mucho la atención, fue un grito interesante. Bueno, hubo cosas muy chuscas a nivel nacional. Observé el caso de un presidente municipal que se le rompió el cordón cuando estaba dando el toque de campana. Hubo una presidenta que no pude decir los nombres porque fue presa de un ataque de tos. Pero en el caso de Chiapas, pues fue interesantísimo, fue pues lamentable, pero al mismo tiempo llama la atención que el presidente municipal de Altamirano tiene tiempo apenas de dar el grito, tocar la campana, y en ese momento llega un grupo de manifestantes, entran al Palacio del Ayuntamiento y le prenden fuego, y el presidente municipal tiene que salir huyendo, amparado por sus policías municipales. No, afortunadamente no hubo desgracias personales, solamente se quemaron los papeles y las computadoras y una patrulla, la única que tenían, dijo el presidente Canter, ¿no? Sí, sí. Es Pinto Canter. Pinto Canter. Sí. Pinto Canter dijo que era ya la última que tenían, y él está acusando a los ejidatarios de Altamirano de que son los provocadores de esta violencia, porque en el fondo hay un conflicto en materia de transporte por las concesiones de mototaxis, que ellos querían que se les autorizaran más de 100 concesiones, y al ayuntamiento, y bueno, y las autoridades solamente les autorizaron 15, me parece. Sin embargo, no hay que olvidar que los ejidatarios se deslindaron de esta agresión y dijeron algo muy interesante. Por un lado, llama la atención de que Pinto Canter, militante del Partido Verde Ecologista de México, forma parte de ese grupo de políticos municipales que ya agarraron la costumbre de mantener un control familiar en sus municipios. Él va a dejar el cargo el día 30 de este mes y lo va a sustituir su esposa.
Y entonces los ejidatarios se quejan de eso, de que allí en Altamirano hay un cacicazgo que ya dura 9 años. Y demandaban de que las autoridades, la Secretaría de Gobierno interviniera para investigar malos manejos, principalmente en el ramo de obra pública y de administración de los recursos del ayuntamiento. Y ponen el dedo en la llaga al decir de que es muy curioso de que justo cuando está a punto de terminar su gobierno, se incendia llega un grupo e incendia el edificio del ayuntamiento. No es la primera vez de que cuando hay una investigación en curso o cuando hay el peligro de que venga una investigación en curso, pues el recurso más fácil que hacen los políticos es incendiar un edificio. El más famoso, el que hizo Margarita López Portillo con la Cineteca Nacional. Hasta la fecha se sabe que era para ocultar malos manejos. Entonces yo creo que hay que ver qué va a pasar en Altamirano. Creo que la cosa no es tan simple de que se trate de un simple conflicto en materia de transporte. Hay que ver qué dice la Secretaría del Transporte al respecto, pero creo que hay que investigar más allá qué está ocurriendo, porque no olvides que durante las elecciones, el 6 de junio de este año, hubo pleitos allí en Altamirano, e incluso la candidata de Morena se quejó de que había sido amenazada y que su vida peligraba por parte de los grupos encabezados por este señor Pinto Cantor. Entonces, creo que la cosa está más de fondo ahí en Altamirano. Claro que sí, vamos a estar atentos también. Y finalmente, pues recomendamos a nuestros amigos de Ultimátum que lean A Mi Nostalgia, escrito por Diego Alejandro Solís Grajales. Es como una crónica desde su infancia allá en Buenavista, municipio del estado de Chiapas. Con esto terminamos. Arsenal de Plumas, muchísimas gracias. Ricardo del Muro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, gusto saludarte. Buenas tardes a todos, hasta pronto.